No solo... Profe, escribimos lo que está ahí. ¿Cómo? Escribimos lo que está ahí, lo que aparece en la pantalla. Lo hacemos. Mire, lo que puede hacer, mire, no creo que le dé tiempo de hacerlo así, entonces le puede tomar captura y después ya con más calma lo puede copiar en su cuaderno, ¿de acuerdo? Esto hay que copiarlo, profe. Es lo que acabo de explicar. Ah, perdón. Bueno, entonces miren, de que está los sistemas de materiales, ¿sí? Y los vamos a dividir en dos tipos específicamente. Entonces, los materiales se pueden clasificar en sustancias puras o en mezclas. Por el lado de las sustancias puras, decimos que las sustancias puras son aquellos que solamente tienen un componente, ¿sí? Pero vean de que aunque tengan un componente, vamos a decir que son simples o compuestas. Y aquí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, un solo tipo de átomo, dice aquí. Y tenemos Cl, que es cloro, Fe, que es hierro, O2, que es oxígeno, Ca, que es calcio, y Na, que es sodio, ¿sí? ¿Y cuáles son los tipos de compuestos? Yo creo de que la primera sí la deben de conocer, que es H2O. ¿Qué significa H2O? Agua. ¿Sí? Es una sustancia pura, pero es una sustancia pura compuesta. ¿Por qué razón? Porque tiene a dos o más tipos de átomos, ¿verdad? Y ahora tenemos estos otros dos compuestos. ¿Qué creen que son esos compuestos? Tal vez ahí para los curiosos les va a quedar y investigar qué significan esas dos fórmulas químicas. Y ahora, con las mezclas dice que son los que tienen dos o más componentes. Y la podemos clasificar en homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas es cuando no podemos observar, digamos, todos los componentes que hay ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, una sola fase, sal más agua, azúcar más agua, alcohol más agua, ¿sí? Entonces, es cuando una se disuelve en otra, entonces no podemos notar, ¿verdad? Como por ejemplo, si habláramos de café con leche, ¿sí? El café con leche, ¿cómo lo clasificarían ustedes? ¿Como homogénea o heterogénea? Es una homogénea, ¿sí? Porque se disuelven ambas, sí se pueden unir. En cambio, miren, las heterogéneas se va a ver exactamente todos los elementos que la componen. Desde aquí dice, miren, la arena y el agua, ¿sí? Ustedes van a poder ver ahí, hasta abajo por la densidad, van a poder ver la arena y el agua sobre esa parte. Y igual que el aceite y el agua, ¿verdad? Ustedes lo han visto, que el aceite y el agua no se pueden unir. Entonces, esa va a ser, están juntas pero separadas, ¿verdad? Tal vez se entiende eso. Solo ahí el micrófono, por favor. Bueno. Entonces, con respecto a las sustancias puras, estos son los elementos químicos. Bien. Y dentro de la tabla periódica, ¿sí? Ya vamos a ver en un momento la tabla periódica. A estas sustancias vamos a encontrar principalmente todos los elementos químicos que se van a colocar como metales y no metales, ¿verdad? Esa clasificación prácticamente es la que tiene la tabla periódica. Y para los compuestos químicos vamos a poder encontrar óxidos, ácidos, bases y sales. Son los 4 tipos de compuestos básicos que se conocen en química, ¿verdad? Y pues con las mezclas ya vimos acá qué es lo que lo compone.
Entonces, para poder identificar las sustancias, vamos a ver cómo es su composición. Entonces, aquí era donde les estaba diciendo acerca de las homogéneas y las heterogéneas. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué significa composición uniforme? Que va ordenado. Que va ordenado. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué es composición uniforme? Una composición que se queda firme. Que se queda firme. ¿Alguien más? O podría ser solo una composición. Solo una composición, dice ahí. Bueno, pues prácticamente es, miren, ustedes relaciónenlo para poder entenderlo a cómo se mira esa sustancia que ustedes van a observar, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que yo les doy, el más claro, por eso les digo, el café con leche, porque ustedes ven el café y ustedes saben que tiene café y que tiene leche, ¿verdad? Pero no es como que ustedes puedan venir y una vez que ya está unido, de que ustedes vayan a agarrar, bueno, voy a sacar el café y voy a sacar la leche, ¿verdad? Ustedes están completamente unidos, uno se disolvió en el otro. Y el sistema heterogéneo es aquel en donde podemos observar a esas dos sustancias que componen el compuesto, ¿verdad? A los que componen esa mezcla. Y ese es el aceite y el agua, ¿verdad? Podemos verlos. A pesar de que los coloquemos en un mismo recipiente, siempre van a estar separados. Y eso, la principal causa se debe a la densidad que tienen ambas, ¿verdad? Y también porque el aceite, que es un lípido, dentro de su estructura química, en la cabeza se dice de los lípidos, la cabeza es hidrofóbica, ¿sí? Hidrofóbica quiere decir como decir que le tiene miedo al agua, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales razones por qué todas las grasas no se van a disolver con el agua, siempre van a estar separadas. Y de ahí están los métodos por los cuales se pueden separar esas composiciones. Y están los métodos físicos y los métodos químicos, ¿verdad? Y entonces decimos que si se separan por métodos físicos, podemos llegar ya sea a una mezcla o a una sustancia. Y observamos aquí las flechas, miren. Ven que a partir de la mezcla se viene aquí la flecha y es que las mezclas pueden llegar a ser una sustancia pura. Y si se descomponen en otras sustancias, ¿sí? Por métodos químicos, entonces ahí vamos a dar origen, miren, al compuesto, que es el que tiene varios átomos, y a partir de hacer algún proceso químico con ese compuesto, es que se va a obtener los elementos. Por ejemplo, la sal, ¿verdad? La sal es un compuesto, ¿sí? Y es, bueno, la que nosotros utilizamos, su fórmula química es NaCl. Está compuesta ¿por qué átomos? Ya dije que significa Na y ya dije que significa Cl, si pusieron atención. Bueno, creo que no. Na es sodio y Cl es cloro. Entonces, la sal común que nosotros conocemos tiene un átomo, cada molécula tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Pero ven, ¿de dónde sacan la sal? Del mar. Del mar. ¿Será que ustedes agarran un poco de agua de mar y ya les queda la sal en la mano? No, No, debe tiene de que pasar secarse. un proceso, sí, ahí dice el compañero, debe de secarse. Y ese proceso, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Será que ese es un proceso físico o un proceso químico? Químico. Químico. ¿Químico? Físico, diría yo.
Es un Físico, proceso profe. físico. Físico. Es un proceso físico. Ahora, miren, inicialmente pues es un proceso físico. ¿Por qué es proceso físico? Porque lo que hacen con la sal entonces es que toman esas grandes cantidades de agua, las llevan a depósitos y ahí les dejan secando con el calor del sol, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso físico porque de hasta cierta manera no está interviniendo el humano, como decir, tal vez han visto ustedes en algún video, ¿verdad? En donde salen todos los instrumentos de química, ¿verdad? Y salen los contenedores y ahí se ve que están calentando y gotea a otro lado. Ahí ya sería un proceso químico, porque ahí ya interviene el hombre, ¿verdad? Con decir, bueno, vamos a calentar esta sustancia o le vamos a colocar este otro elemento para que se provoque la separación, ¿verdad? En cambio, con la sal no, es un proceso físico. Y ahí, pues ya les dije cuáles son los métodos químicos, ¿verdad? Entonces, los elementos, dice, que se pueden presentar en forma de átomos aislados, moléculas o cristales. Átomos aislados. ¿Qué creen que significa He? No es agua, ¿verdad? Bien. No, no es agua. ¿Helio? Helio, ¿sí? He es helio. Y Ar es argón, ¿sí? Ambos son gases. Luego están moléculas. Miren, ahora, ¿por qué son moléculas? Ven de que acá tienen dos, ¿verdad? N2H2. Una molécula es cuando se presenta el mismo elemento. Pero ¿qué es lo que pasa? Por las características de ese elemento, normalmente no se va a encontrar separado. Entonces va a haber una unión entre ellos. O sea, siempre los van a encontrar en pares, como el oxígeno. El oxígeno normalmente siempre se presenta en molécula. Siempre está unido a un par, ¿verdad? Más que todo, pues pasa con los gases, ¿verdad? Pues los cristales, aquí vemos la C que es carbono y Ni que es níquel. ¿Qué creen ustedes que es un cristal? ¿Alguna vez han visto un cristal, verdad? Bueno. Ahora, los compuestos, miren. Dice que se pueden presentar en forma de, aquí también, moléculas o cristales. Normalmente, pues, el hecho de hablar de cristales se está refiriendo a un estado sólido, ¿sí? Y acá tenemos, miren, H2O, que es agua, y este que es sulfato de hidrógeno, ¿sí? Sulfato de hidrógeno. Ese es el compuesto que tenemos ahí. Y los compuestos se pueden clasificar en orgánicos o en inorgánicos. Ya, si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos de que nosotros vamos a estar trabajando únicamente la química inorgánica. Nosotros vamos a llegar a nombrar elementos de este tipo, ¿sí? Compuestos inorgánicos, no orgánicos. La química orgánica ya es un poco más avanzada. ¿Y en qué se diferencia prácticamente? La química orgánica sale normalmente y todos esos compuestos dan origen a la vida, ¿sí? Cada uno de los elementos que interviene para un proceso que va a ayudar a los seres vivos va a contener un elemento especial. Y el más sonado ahí es C. C es carbono, ¿sí? Carbono. Entonces, si en algún momento se va a estar hablando de carbono, seguramente se va a estar hablando de un compuesto orgánico.
de todas las formaciones que puede haber con el carbono. Y es increíble porque salen demasiadas. Bueno. Vemos aquí, ¿verdad? Dice que las sustancias puras son materiales homogéneos de composición química constante, las cuales se clasifican en elementos y compuestos. Y ahí se puede ver la estructura, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a poder observar, ¿verdad? Entonces, ven, miren, cada uno de estos representa un solo elemento. Aquí están las blancas y están las azules. Estos son los aislados, ¿sí? Ven de que están sueltos, ¿verdad? Aunque estén en un mismo recipiente, por ejemplo, si estamos hablando de algún gas, pero están sueltos. Y ahora, este es una molécula, miren. Es una molécula porque vean, ven que están unidas esas esferitas, ¿sí? Ahí es cuando estamos hablando de una molécula. Y ya ahora esta que está aquí, que tiene rojo y negro, pues ustedes ven de que ya hay dos elementos diferentes, ¿verdad? Y ese ya es un compuesto, pero es un compuesto puro. Y aquí miren, dice, esta es una mezcla de elementos y moléculas. Y esta es una mezcla de elementos. O sea que una molécula se puede mezclar con un elemento. Y aquí es en donde se ve, ¿verdad? Estos ejemplos en donde están los rojos, esa es una molécula. Y el elemento sería el que está en negro. Entonces, las sustancias simples formadas por una sola clase de átomos. El elemento químico o sustancia elemental. La sustancia formada por un solo tipo de átomos y no se puede descomponer en otras sustancias. Los elementos químicos tienen un nombre y se les representa con un símbolo, ¿verdad? Entonces, aquí Hg es mercurio, ¿sí? Y el mercurio se va a representar en estado líquido. Por eso es que se ven todos los circulitos rojos, ¿sí? Que representa cada uno de los átomos de mercurio, componiendo esa sustancia, ¿verdad? Se ven como está en estado líquido, por eso es de que esos átomos están separados, ¿verdad? La semana pasada vimos algo acerca de los líquidos, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes de que entonces las fuerzas de atracción están equilibradas, de atracción y repulsión están equilibradas, por lo tanto es de que hay esa distancia entre esos elementos. Y ahora, pues el gas, ¿sí? Observamos ahí el gas, miren, tenemos moléculas. Este es Cl2, cloro. Pero este está aquí en estado gaseoso, ¿sí? Recuerden de que si un objeto llega, un elemento recuerda a su estado a su punto de ebullición, tal vez me estoy adelantando un poco, el punto de ebullición, normalmente nosotros lo conocemos como la palabra vulgar de hervir, ¿sí? Decir que algo llega a su punto de ebullición es decir que algo está hirviendo, por decirlo así. Pero el término correcto para hablar en química es que algo está ebulliendo, algo está en el punto de ebullición. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua son los 100 grados Celsius. Entonces, cuando el agua comienza a ebullir, es porque ya llegó a los 100 grados Celsius. ¿Y qué pasa cuando un objeto llega a su punto de ebullición? De ahí ya no va a pasar, ya no va a aumentar más, ahí se queda, ¿sí? Pero entonces lo que va a comenzar es de que ese objeto se va a comenzar a evaporar. Y si se comienza a evaporar, eso quiere decir, ya vimos nosotros el cambio de estado, la evaporación significa un cambio de líquido a gaseoso, ¿verdad? Entonces aquí como las fuerzas de repulsión son
muy grandes, por eso entonces las moléculas están separadas. Vean de que estas son moléculas porque están en pares, ¿verdad? A pesar de que es un gas, siempre se va a permanecer si son moléculas o son elementos simples. Y ahora dice las sustancias puras compuestas. Y aquí vemos, miren, los amarillos dicen es azufre. La S significa azufre. Y los color cian es carbono. Y entonces ahí vemos los compuestos. Miren, esta es una sustancia pura. ¿Por qué razón es pura si ya es un compuesto? Pues porque se va a encontrar normalmente en la naturaleza, ¿verdad? No es que vengan los humanos y creen ese compuesto. Se encuentran normalmente ya de esa manera. Y aquí está una molécula, ¿sí? CN significa zinc, es el zinc. Y el O es el oxígeno. Este es un óxido de zinc. Y entonces ahí ya vemos cada uno de los elementos y que están conformando ese compuesto, la molécula, ¿verdad? Y dice que entonces las sustancias compuestas van a estar formadas por dos o más clases de átomos, ¿verdad? O sea, no siempre van a estar unidas, no siempre van a estar formadas solo por dos átomos, sino pueden estar unidas por más, ¿verdad? Y ahora las mezclas. Dice que las mezclas son materiales formados por dos o más sustancias diferentes que pueden variar su composición química. Se clasifican en homogéneas, es decir, soluciones y coloides, y heterogéneas, suspensiones y mezclas groseras. Entonces, aquí tenemos, miren, leche de magnesia, agua de tamarindo y vinagreta. ¿Qué creen ustedes que son esas? ¿Qué tipo de mezclas? ¿Será que esas son homogéneas o son heterogéneas? Homogéneas. Homogéneas, ¿verdad? Esas son homogéneas. Y aquí hay otras, miren. Ejemplos de mezclas, aleaciones como latón y bronce. Esos no son elementos. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, en las medallas, ¿verdad? Han escuchado el bronce. El bronce no es un elemento químico. El bronce es un compuesto y es una aleación de dos metales. Y, por ejemplo, la sopa de pollo, la tinta china, dice, ¿verdad? Son mezclas. Nos dice que una mezcla es un material formado por la unión de dos o más sustancias. ¿Sí? Vean de que aquí estamos hablando que la mezcla está unida por sustancias en proporciones variables y que cumplen con las siguientes condiciones. Número uno, las sustancias componentes conservan sus propiedades. O sea, cada una de las sustancias que están formando esa mezcla conservan sus propiedades, no cambian. Y recordamos, estas propiedades son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas, ¿verdad? Las sustancias componentes son separables por medios físicos o mecánicos. Ahí está, ¿verdad? Una mezcla, toda mezcla se puede separar. O sea que, independientemente si está compuesto por 2, 3, 4 sustancias, hay un proceso que las logra separar y llegar a esas sustancias, a los elementos que las están formando. Las sustancias componentes pueden intervenir en cualquier proporción. La mezcla en su formación, dice, no presenta manifestaciones energéticas, no tienen energía, ¿sí? Ahí no vamos, no es como que vayan a poder sacar electricidad de una de ellas, ¿verdad? Y aquí tenemos, miren, no sé si logran ver, pero aquí está este frasquito. Y dice que tiene ácido sulfúrico, ¿sí? Ácido sulfúrico. Bueno. Y aquí hay dos compuestos diferentes, miren. Uno es color blanco y el otro es
celeste. Ahí está el agua de mar, ¿verdad? El agua de mar es una mezcla y no solamente tiene sal, tiene muchos minerales. ¿Y este qué es? ¿Qué creen que es esto? Aceite. Se ve como que fuera aceite, ¿verdad? Pero fíjense que no es aceite, No, un huevo se mira ahí, profe. como que fuera un huevo. Bueno, Es ácido. un ácido, dice él. Bueno, y aquí. Yo pregunto, ¿será que sí me están entendiendo, verdad, a lo que les estoy explicando? ¿O alguien hasta aquí tiene alguna duda? Pues más o menos, profe. Igual les voy a enviar estas diapositivas, ¿verdad? Para que las puedan tener. Miren, más que todo, pues todo esto es muy teórico. Aquí todavía no hay cálculos. Es más que todo de comprender la información, ¿verdad? Profe, ya el otro domingo se regresa. ¿Cómo? Ya el otro domingo se regresa a clases. No. ¿Por qué dice ustedes? El Barça proteste la que comparte para que no corten la transmisión. Sí, no se le corte desde el bar de ahí. Bueno. Ya no me contestó la compañera ahí. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Que de lo que dijo la compañera, escuché del otro profesor de que este domingo o sea, íbamos a regresar a clases. ¿De qué profesor escuchó? Disculpe. Jorge creo que es. Mm, o sea, Que que dijo que ya el tenía otro que domingo informarles a regresábamos. ustedes, dijo. ¿Cómo? No, ustedes, miren, a nosotros todavía no nos han autorizado que regresemos a clases presenciales. Entonces, ustedes deben de estar pendientes a la información. Igual, si en algún momento se dijera que vamos a regresar, entonces se les va a mandar a avisar, ¿verdad? Ah, ya está bien. ¿Verdad? Pero ahí sí que esperen la información oficial, ¿verdad? Sí, No, esa era la no duda. solo no solo con cualquiera. Bueno, entonces Bueno, estamos ahí y vemos aquí pues algunos ejemplos de los homogéneos y los heterogéneos. Por ejemplo, si ustedes mezclan dos gases, la mezcla de dos gases en el aire, ¿sí? Es una mezcla homogénea. O un gas disuelto en el agua, por ejemplo, para no ir tan lejos, las gaseosas. Las gaseosas tienen un gas disuelto y ese gas se llama carbonato, ¿verdad? El problema es de que un gas y el agua se pueden disolver, pero a cierta temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando hacen las gaseosas, lo que hacen es de que la calientan, ¿verdad? Porque el estado de calor es en donde se va a formar el gas y ahí es en donde le inyectan el gas, ¿verdad? Y luego pues ya se enfrían. Después verán ustedes de que cuando abren su gaseosa, ¿verdad? Entonces, hace. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que ya comenzó a salir el gas, ya no puede estar más unido ahí, ¿verdad? Pero no es como que ustedes puedan venir y agarrar el gas por un lado y el líquido por otro, ¿verdad? Los heterogéneos aquí está lo de la suspensión, ¿ven? ¿Ven? Ese es suspensión, dice sólido en suspensión en el seno de un gas. Es todos los que se ven ahí, todos los puntitos amarillos son el gas y en el centro está suspendido ese sólido. Es una mezcla, pero miren, se ve claramente eso. En cambio aquí es compacto. En todo tiene las mismas proporciones, miren. Acá se ve otro sólido, aquí se ve más la forma del sólido porque están agrupados, miren. ¿Verdad? Aquí se ve la forma de los... Miren, como de una fogata, ¿verdad? Está la fogata y aquí como un vaso de agua con arena, ¿verdad? Bueno,
Entonces ya para ir terminando, ¿sí? Decimos, ¿verdad? Recordamos, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Hay materia heterogénea y hay materia homogénea. La heterogénea es la composición variable en toda su extensión y la homogénea es la composición química uniforme en toda su extensión. Miren, el punto clave para que ustedes entiendan que es heterogénea es de que aquí su composición es variable y en la homogénea su composición es uniforme. Hay mezclas heterogéneas y hay mezclas homogéneas. Las heterogéneas están formadas por dos o más sustancias donde cada una conserva su apariencia y se distinguen a simple vista, ¿verdad? Y esa es una de las características, que se van a distinguir a simple vista. Dice la sustancia pura, materia de composición química definida. Las homogéneas, formadas por dos o más sustancias con apariencia física uniforme. Entonces tenemos la solución, que tiene un soluto y un solvente. El solvente podría ser, digamos, como en agua con azúcar, por ejemplo, el solvente sería el agua y el soluto es el azúcar, ¿verdad? Solvente porque es el que va a disolver al soluto, es el que se pierde. Tenemos los compuestos, que es la unión química de dos o más elementos diferentes. Eso nos lleva a las moléculas y entonces todo esto, los elementos, compuestos, moléculas, materia, todo nos lleva a uno solo, que son los átomos. Y la otra semana vamos a hablar ya acerca de los átomos, hablando desde la perspectiva de la tabla periódica. Entonces, así terminamos el día de hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.